Vale, pues buenas tardes. Vamos a dar lugar a un nuevo webinar organizado por SEPO, por la Sociedad Española de Psiconcología. Esta vez tenemos el honor y el placer de que nos acompañe Olga Díez Puig, que es doctora en psicología, psicóloga y psicoterapeuta familiar y de pareja, y su práctica es en clínica privada y es la coordinadora de la Comisión Técnica Docente e Investigación de la nueva asociación que ha creado ella con mucho empuje y mucha ilusión, que se llama Amar Cura. Y además es socia de SEPO, o sea que le agradecemos que los socios de SEPO estén pues activos, y cuando quieras, Olga, pues ya estamos aquí todos escuchándote. Muchas gracias. Bueno, gracias primero que nada a Sepo y a Tania por invitarme y tener el placer de compartir este ratito con vosotros. Y bueno, como bien ha dicho Tania, yo soy psicóloga y psicoterapeuta de familia sistémica. Y bueno, seguramente por deformación profesional y porque uno tiende a ver el mundo después de formarse la sistémica en un concepto sistémico, pues bueno, veo al paciente, pero también veo al sistema que lo sustenta, al mundo relacional, el sistema que pertenece y con los que se vincula él también, ¿no? Entonces, pues bueno, desde hace mucho tiempo, no sé muy bien por qué, a lo mejor he debido de tener una médica frustrada en alguna parte de mi ser, pero me he vinculado muchas veces con enfermedades físicas, sobre todo con enfermedades crónicas. La primera investigación que hice con eso tenía que ver con el VIH-Sida cuando estaba en la facultad en los años 90. Después, cuando tuve que presentar la tesina del máster de terapia familiar, lo que tenía como población cercana eran personas con enfermedades coronarias y estuve trabajando con ellos. Y después, bueno, en el 2006 uno decide darle un giro de volante a la vida y me largué a Argentina a hacer el doctorado. Y entonces decidí que iba a empezar que iba a implementar, que iba a traspolar el trabajo que había hecho la fundamentación de la tesis, de la tesina a la tesis, pero que iba a trabajar con pacientes oncológicos. Y entonces en Argentina empecé a formarme también en psicología y bueno, ahí arrancó mi vinculación más directa con la psicooncología. Bueno, yo, como dice Tania, me dedico a la consulta privada generalmente. Ahí veo pacientes de todas formas, veo pacientes individuales, parejas, familias, un poco de todo. Es verdad que últimamente cada vez más tengo más población oncológica y, como comentaba Tania, espero que mi desarrollo profesional me lleve a que esta asociación pequeñita de momento, que con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho esfuerzo estamos formando, se desarrolle, crezca, que funcione y que mi población de trabajo, pues al final, exclusivamente o casi exclusivamente sea los pacientes oncológicos y el mundo que los rodea, ¿no? De momento es muy pequeñito, estamos empezando solamente en la ciudad de Valencia, además con un canal de derivación pequeño, porque necesitamos, pues bueno, poder dotarnos de fondos, de estructuras, de personal que nos ayude a trabajar, porque bueno, queremos hacerlo de poco a poco, pero bien. Eso sí que es lo que queremos. Queremos implementar una marca de excelencia con respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo eso y por un poco más, yo quiero hablaros de eso, ¿no? A ver, que voy a hacer voy a compartir pantalla, a ver que nos funcione y que nos funcione bien. Bueno, aquí está. Yo os voy a hablar del mundo relacional del paciente oncológico y un poco lo que planteaba era que qué hacíais con él y qué podíamos hacer, ¿no? Porque me encantaría que al final de la charla, pues que pudiéramos intercambiar un poco qué es lo que hacéis vosotros, porque al final es una manera también de aprender entre todos, ¿no? Y cuando Tania me dijo que hiciera una ponencia, un webinar, se me ocurrió esto, porque es lo mío, es lo propio, es con lo que he trabajado siempre, con las familias. Y dije, ¿de dónde lo oriento? Y se me ocurrieron las 5 preguntas clásicas que ya Aristóteles las utilizaba en su Ética y que luego se sumaron 2, que son las famosas qué, quién, cuándo, dónde, por qué, y las 2 extras del cómo y el para qué, ¿no? Y bueno, pues nada, desde ahí se me ocurrió y desde ahí arrancamos, ¿no?
Entonces, ¿qué es el mundo relacional del paciente? Pues, bajo mi punto de vista, el mundo relacional del paciente es cualquier persona que el paciente considere que es importante, o a lo mejor no ni siquiera que sea muy importante, pero sí con quien quiere apoyarse, vincularse o ayudarse. Y además voy a hacer una acotación en el tiempo, en este momento, en esta situación y en este proceso de crisis. No necesariamente el mundo relacional tiene que ser o se tiene que llevar a todos los contextos y a todas las situaciones. Creo que es algo que deberíamos de valorar específicamente para ese momento en particular y que no que no necesariamente tenga que ser en otro momento, ¿no? A ver, ahí os digo que me gustaría que fuéramos conscientes mucho de trabajar con nuestros prejuicios en esta situación, ¿no? Bueno, realmente por nuestra profesión deberíamos de ser muy cuidadosos con los prejuicios, no, deberíamos de ser exquisitos. O sea, lo que nosotros consideremos que puede ser lo mejor para alguien, no necesariamente es lo mejor para ese alguien. Porque es así, podemos tener una opinión, una visión parcial, diferente, tampoco estamos dentro de las personas y por mucho que trabajemos y que tengamos mucha experiencia, hay que aprender a preguntarle qué es lo que necesita, con quién podría sentirse mejor en ese momento, no sé, pero aprender a mirar, a ver cómo es la danza del paciente y cómo se relaciona con los demás, ¿no? ¿Qué o quiénes pueden ser o pueden formar parte de este mundo relacional? Evidentemente, el mundo relacional para el paciente es valioso. Para nosotros, como equipo psicoterapéutico o como parte del sistema de apoyo emocional, es muy valioso. Deberíamos de enseñarles, porque a veces se les olvida, al equipo sanitario tratante, que también es muy valioso para ellos, que puede ser algo que tenga un apoyo enorme y que sea un potencial enorme, pero hay que recogerlo y hay que contemplarlo, porque si no se les escapará. Bueno, y si pensamos en quién, ¿qué nos va a salir? Lo primero que nos va a salir la familia. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la familia. El otro día me encontré un escrito y me gustaría leeroslo y compartirlo con vosotros, ¿vale? Dice, la familia, la mejor mentira jamás contada. Los hilos que la sostienen la estrechan y la enmarañan. Dicen que uno ama como lo amaron en la infancia, también que uno, de manera inconsciente, regresa a lo ya conocido para replicarlo, aunque no lo sepamos y repitamos unos patrones y unas inercias que no sabemos que llevamos impresas. Contaba la escritora Alma Delia Murillo, en La cabeza de mi padre, que la familia es la mentira mejor contada, la más venerada, la que más amamos, el punto ciego de sangre donde todos perdemos la perspectiva. Añado que la familia es a la vez algo real, con su cupo de sombras, carencias y omisiones, pero también una reserva de aspiraciones innumerables, expectativas espoleadas por un hondo deseo de amor incondicional. Todo eso conforma la familia. Sin embargo, en poquísimas o en ninguna de las infinitas definiciones sobre familia que he leído a lo largo de los años, se hace referencia a un elemento imprescindible, el hilo que la cose, los hilos que la sostienen, la estrechan y la enmarañan. Las obras de la japonesa Chiharu Shiota, una de mis artistas de referencia, están llenas de hilos, de lana negra y roja, miles de filamentos que se entrecruzan formando una maraña de la que emergen espectaculares galerías, laberintos que esconden objetos de toda índole, sillas, zapatos, cartas, llaves, instrumentos de música, objetos que parece que se sostengan por sí solos, que se hayan aparecido por generación espontánea, pero que se aguantan gracias a estos miles de hilos y son en sí mismos una evocación de las relaciones interpersonales. Shiota los definió como un espejo de los sentimientos. Están tejidos entre sí, se enredan, se desgarran, se desatan. Lo bueno que tienen los hilos de Chiharu Shiota es que son visibles, que tienen color, pero no ocurre así fuera de la sala de exposiciones, donde son transparentes, invisibles y algunas realidades como la familia cuelgan de esas estructuras que no vemos y que férreas nos sujetan, nos amarran y dirigen a través del tiempo y las generaciones, unidos, sin saberlo, a eso que no conocemos pero que nos determina. Herencias que nos acercan a lo remoto porque las alegrías, carencias y tristezas también forman parte de ese otro ADN que no aparece tampoco bajo el microscopio. Dicen que uno ama como lo amaron en la infancia, también que uno de manera inconsciente regresa a lo ya conocido para replicarlo. Aunque no lo sepamos y repitamos
unos patrones y unas inercias que no sabemos que llevamos impresas. Pocas verdades me resultan más absolutas que esta. Dentro de nosotros anida el niño que fuimos, el hijo que jugaba o no pudo jugar con el padre, la hija que no conoció o sí al padre. Y es toda esa cuota de sombras, de esperanzas y de deseos lo que luego podrá explicar los vínculos que a ciegas, en la más completa oscuridad, construirá el hijo. Lo dijo la poeta estadounidense Louise Gluck. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia, el resto es memoria. Y así la vida se desliza después de esa mirada primigenia mientras tratamos, como estoy haciendo yo, de dar con una definición de familia que nos satisfaga, buscando un lugar entre esas hebras que nos apuntalan a través de las galerías y recovecos de esa entidad extraña y misteriosa que se fundamenta en realidad en un deseo tan antiguo como el mundo, el de pertenecer. Esto es un extracto de un libro que se ha publicado hace poco tiempo que se llama Los astronautas, de una autora que se llama Laura Ferrero. Y la verdad que me parecía algo muy interesante para compartir, ¿no? La familia, en muchos casos, no está lejos, no queda o no quiere, ¿no? No vale, o sea, tenemos que recordar que la familia no es algo que uno elige, es algo que uno le toca. A veces le toca algo estupendo y maravilloso y en otras ocasiones no es tan así, ¿no? Pero todos nos caemos muchas veces en el mito de la familia feliz y además, personalmente, muchas veces cuando las personas no tienen familias que son como las que desearían tener, se sienten muy mal porque en muchas ocasiones se traslada a la parte interna a decir, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no tengo una madre que me quiera? ¿Por qué no tengo un padre que me sustente? ¿Por qué no tengo unos hermanos con los que relacionarme bien? Y las que ya tenemos un tiempo trabajando con el tema del cáncer, si eso además lo unimos a la famosa pregunta que parece que es casi una evidencia en la mayor parte de los casos de ¿por qué me toca a mí esto?, pues ya estamos juntando con dos cosas que son bastante difíciles de transitar. Entonces, bueno, hay que tener conciencia con no poner cosas donde quizás no estén. Hay a lo mejor familia, pero a lo mejor no la hay. Hay que tener que ser bastante cuidadosos con eso, ¿no? Entonces, quizás el paciente puede tener pareja, puede tener amigos, puede tener vecinos, puede tener un trabajador social que le apoye, puede haber un personal sanitario que esté. Cualquier persona que considere importante, incluso en un momento determinado, el compañero de habitación puede ser el mejor de los mundos relacionales de esa persona y en ese momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco hay que, a ver, espera, hay que volver otra vez a lo de quitar para afuera los prejuicios y aprender a preguntar. Observemos, preguntemos, pero intentemos implementar preguntas abiertas, no preguntas cerradas, porque si preguntamos, ¿hay algún familiar que quiere que avisemos? Y esa persona no dispone de esa familia, en ese momento le estamos generando un dolor grande. Le preguntamos, ¿quiere que avisemos a algún hijo? A lo mejor es alguien que no tiene hijos, o que los ha tenido y los ha perdido, o que no tiene relación con ellos, o cualquier situación que puede escapar perfectamente a nuestro conocimiento. Entonces, sería estupendo, para mí sería la mejor de las intervenciones, una intervención de este tipo, ¿no? De nosotros le vamos a acompañar en todo momento y vamos a estar para lo que necesite. Pero si quiere que avisemos a alguna persona que desee que esté aquí ahora con usted, nosotros lo haremos encantados. O si quiere, le avisaremos en cualquier momento, solamente tiene que decirlo. Eso sería como lo ideal, ¿no? Lo maravilloso y lo fantástico que podría ocurrir. Pero, bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad de preguntar así, pero creo que es algo que estaría muy bien entrenar a las personas que van a trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Esto es una herramienta que utilizamos los sistémicos, es una herramienta que crea Carlos Slutsky en la década de los 90, lo publica en este libro de La red invisible, la frontera de la práctica sistémica, y es un mapa de red. Es una cosa muy sencilla que quizás no siempre se puede tener a mano o no se le puede dar siempre al paciente, pero es algo muy interesante. Estos círculos vendrían a representar lo que es una persona. Slutsky dice que la persona no se acaba en la piel que uno habita, ¿no? Sino que se extiende hasta el mundo relacional que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera muy gráfica de representar las personas del mundo relacional de cada uno. Está partido por sectores: amistad, familia, relaciones de trabajo, estudios, comunitarias, relaciones con sistemas de salud y agencias sociales.
y viene a representar como el círculo más pequeñito sería la parte más cercana a uno mismo, las personas que uno más quiere, que uno más atesora, que uno más cercano tiene y siente. Luego hay un círculo intermedio y uno más lejano. Todos serían partes del mundo relacional, pero a medida que está más cerca de la confluencia de los ejes, más importantes son para uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Si a alguien le puede servir y no la conocía, es una herramienta muy sencilla, muy fácil y que además cada uno puede utilizarla en la forma un poco en la que quiere, ¿no? O sea, puedes hacer muchas interpretaciones y puedes clasificar a muchas personas importantes para el paciente, ¿no? Bueno, ¿cuándo podemos detectar el mundo de los pacientes? En muchos momentos, pero sí que no quería seguir sin recordar una cosa que es, bueno, algo que todos sabemos, pero que está bien refrescar de vez en cuando, ¿no? Hay cientos, seguramente miles de estudios sobre el impacto de la soledad en la salud física de las personas, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Tenemos que estar muy, muy pendientes de esa situación y de cómo discriminar una y otra. Pues eso, la soledad sabemos que afecta a los procesos fisiológicos, con lo cual, si tenemos a alguien en una situación, una enfermedad física, vamos a intentar que esto no haga más merma de lo que ya puede hacer el cáncer por su camino, ¿no? Entonces, algo que creo que todos sabemos, que la soledad no es un estado físico, es un estado emocional y que no hay cosa más destructiva que estar acompañado y sentirse solo, ¿no? Entonces, también es verdad que hay personas que están solas físicamente y que están bien, o sea, no tienen ese sentimiento de soledad. Aprendamos a discernir una cosa de la otra. Alguien puede estar solo físicamente y no necesitar nadie, no querer compañía de nadie porque está bien. Entonces, otra vez, prejuicios para afuera, que siempre vienen mal, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues podemos encontrarnos en cualquier momento, podemos encontrarnos en el mundo relacional, en una consulta, en un pasillo, en una cura, en una pregunta que pueda hacer el paciente en un momento determinado, nombrar a alguien y que nosotros estemos atentos a que esa persona la nombre en algún momento y podérsela ofrecer en otro momento. Eh, Al final es un poco estar atentos a la danza, a ver los pacientes cómo están, cómo no están y aprender a preguntar, ¿no? Y luego hay un elemento del mundo relacional, a veces existe, a veces no, que a mí me parece especial. Y es ese tipo de persona que es capaz de estar con el paciente y que es un buen compañero para ir a las consultas o para intercambiar información con el equipo tratante. Muchas veces los pacientes se bloquean. Los médicos les dicen algo, la enfermería les dice algo, alguien les dice algo y se bloquean los canales de comunicación. Entonces, es fantástico cuando tienen a alguien al lado que en ese momento puede ayudar un poco o puede sacar de esa situación, ¿no? En las consultas yo siempre les digo a los pacientes que se vayan con una libreta, con todas las cosas que tengan dudas apuntadas y con un bolígrafo en la mano y que vayan tachando. Y hasta que no terminen de hacer el listado de todas las cuestiones que les generan inquietud o angustia delante de la persona que tiene que contestarle, que no se levanten. Y hay veces eh, que tenemos ese acompañante especial que a lo mejor en un momento determinado el paciente se bloquea o ve que la interacción del médico, el lenguaje analógico, lo bloquea un poco y es como que, bueno, vale, va, se cierra la libreta y ya está. Entonces, que ese otro alguien le pueda decir, no, sigue preguntándole o acompañar o cuando le dan una información y que no la pueda decodificar bien, que luego pueda salir y poderle explicar bien lo que ha entendido, lo que no ha entendido. ¿Sabes? Es todo ese nudo de comunicaciones que a veces se generan en situaciones en las que la angustia bloquea los canales de comunicación, ¿no? Eh, bueno, y sobre todo eso, porque no todo el mundo vale para todo, ¿no? Por ahí puedes tener alguien que acompañe en silencio en la cama de un hospital y que sea una compañía estupenda porque el paciente en ese momento lo que necesita, lo que quiere o lo que le apetece es tener silencio, tener quietud y que no lo mareen. Y luego de repente ves a alguien que está en la cama, en los pies de la cama del hospital, el pobre paciente con ganas de descansar y está dando una charla interminable cuando el otro no le apetece. O alguien que acompaña en una cura y se te desploma.
pues bueno, no es la mejor persona para acompañarte en una cura, ¿no? O sea, a enseñarles también a discernir qué y quiénes y para qué momentos, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Dónde puede querer estar acompañado y dónde puede no querer estar acompañado? Si establecemos una muy buena alianza terapéutica con el paciente, vamos a saber muchas cosas ya que tienen que ver con eso, ¿no? Vamos a ver quién, vamos a ver cómo, si observamos el lenguaje analógico, vamos a ver el momento en el que el paciente está más relajado, que está más tranquilo, que está mejor, dependiendo de con quién está y con quién no está, ¿no? Y que aprenda también a compartirnos las cosas que pueda necesitar. Porque si pensamos que todas las situaciones, o me parece una muy buena filosofía psicoterapéutica en general, o sea, en particular, pero en la vida en general, que de todas cuestiones, por más negativas que sean, sería interesante poder aprender a sacar algo positivo, pues a lo mejor lo que podemos conseguir de positivo es enseñarle al paciente que se atreva a pedir lo que a lo mejor en algún otro momento no era capaz de pedir. Y eso es un muy buen trabajo, ¿no? Para esta situación, aprovechando de esta situación de vulnerabilidad, de crisis, que pueda aprender a implementar herramientas de comunicación diferentes. Entonces, pues eso, proponerle ayudas de dónde sí quiere y dónde no quiere, con quién quiere, en este momento con este, en este momento con el otro, y hacer un poco de vehiculizador en esa situación, ¿no? Que podamos ayudarles en ese sentido. Pues, ¿por qué estaría bien tener en cuenta a todas estas personas que lo rodean? Pues porque van a estar en interacción constante durante todo el proceso. Ya sabemos que además lo que tiñe o lo que más daño genera es la incertidumbre, ¿no? No saber es algo que nos resquebraja por completo. Entonces, poder enseñarle a la gente a que pueda expresar sus miedos y a que pueda hacer una declaración abierta de esa incertidumbre y del miedo que le genera es algo que va a hacer que el resto de las comunicaciones funcionen mucho mejor, ¿no? Además, yo lo que me he dado cuenta al paso de los años y trabajando con estas familias es que algo que para mí es una evidencia es que tienen tempos desacompasados en muchas partes del proceso. Es verdad que al principio no. Antes del diagnóstico hay un tsunami, o sea, que arrasa todo, que desorganiza todo, que genera un caos absoluto por esa incertidumbre, ¿no? Pero una vez pasa y llega el diagnóstico, es como que las aguas se calman un poco. Y entonces empiezan a dividirse los mapas relacionales para un sitio y para otro, ¿no? El paciente al principio es como que está con su terapéutica, tiene su proyecto que pone él o que pone el sistema en general, ¿no? Pero es como que tiene un mapa. Ahora tengo que ir a quimio, ahora tengo que ir a radio, si esto funciona voy por aquí, si esto no funciona voy por aquí, tengo tantos días haciendo tantas cosas, entonces es como que todo está muy programado, ¿no? Se cumplen o no las expectativas de cómo van a ir pasando las cosas, pero hay un mapa trazado y sé por dónde tengo que ir transitando, ¿no? Y generalmente lo que ocurre en esas situaciones es que la familia, digo la familia por deformación, la familia, la pareja, los amigos, quien acompañe, no importa. No tienen ese mapa igual, están acompañando, pero no son ellos quienes transitan. Entonces, yo lo que he visto, tanto en la parte inicialmente de la investigación en la tesis como después, es que en ese proceso lo que yo observo es que hay mucha más angustia en el mundo relacional que en el paciente, cuando están en el momento de la terapéutica. Porque acompañan, pero a veces tampoco saben acompañar bien. Y los pacientes a veces no saben pedir ese espacio. Entonces es como que yo quiero ayudar en la forma en la que quiero ayudar, pero ni siquiera tampoco estoy preguntando cómo el otro necesita que le ayude. Entonces ahí se generan esos tempos desacompasados, ¿no? Y generalmente lo que suele ocurrir, que yo veo, es que cuando se da el alta se invierten los papeles. Entonces es como que la familia está en una posición, no voy a decir que de tirar campanas al vuelo, pero sí, como bueno, esto ya se ha acabado, esto ya se ha terminado, está finiquitado, ahora hay que volver otra vez a la vida anterior, que ya sabemos que no puede ser, pero bueno, a inventar una vida diferente después de haber transitado esto, ¿no?
Y muchas veces lo que ocurre, o lo que yo veo, es que ahí es donde los pacientes se quiebran, donde ya no está ese mapa trazado, donde ya no está esa terapéutica y esos pasos a seguir, y entonces seguramente aparece una parte de cansancio después de haber estado en una situación de estrés tanto tiempo, y además aparecen incertidumbres. La recidiva, el tiempo entre las revisiones, todo eso, yo lo que siento es que ahí se empieza a generar un nivel de malestar que antes, al tener ese camino por el que transitar, no estaba, por lo menos en la misma manera, ¿no? No quiere decir que no hayan tenido angustia antes, por supuesto que sí, pero se manifiesta de una manera diferente bajo mi punto de vista. Y bueno, yo creo que es algo bastante importante que los psicólogos en ese sentido deberíamos de facilitar espacios de comunicación abiertas, ¿no? O sea, espacios de comunicación diferenciados y abiertos. Ahora os explico lo que quiero decir con esto. Que se pueda decir cualquier cosa y que uno pueda liberar carga. Espacios de comunicación entre el psicoterapeuta o el psicólogo y el paciente, entre el psicólogo y la familia y sobre todo entre el psicólogo, entre la familia y el paciente. Además, con el equipo tratante, ahí ya sería fantástico. O sea, ir desenmarañando esos problemas de comunicación que hay. Porque luego escuchas cosas, o yo he escuchado cosas que realmente son complicadas y que a veces se hacen mucha montaña solamente por no desentrañar esas situaciones de malentendidos o de ruidos en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, pacientes que te decían que tenían ganas de que los dejaran tranquilos después de las sesiones de quimio. Eso en mi práctica ha sido algo reiterado. Y te dabas cuenta de que lo que querían era un poco de paz, un poco de tranquilidad. No era una cuestión de huir, no era una cuestión de escaparse de la situación, sino era una cuestión como de recogimiento, de tranquilidad, de paz. Entonces, muchas veces no tenían o no se sentían capaces de pedir ese espacio porque pensaban que iban a molestar, a herir, a lastimar a la persona que les cuida, ¿no? O sea, a la persona que está al lado de ellos. Pero al final terminaba siendo un desastre porque ellos no están cómodos, la otra persona está intentando acomodarlos, pero no estamos en el mismo plano, no estamos necesitando lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, enseñarles a los pacientes a que puedan aprender a pedir ese espacio y enseñarles a los cuidadores a que no se sientan agredidos, que no es que no los quieran, sino que necesitan espacio, que es distinto. La forma de decir las cosas es muy diferente y puede generar una diferencia abismal entre una situación y otra, ¿no? Luego, cosas, por ejemplo, también que tenían que ver con problemas de comunicación. La alopecia que les dañaba más a los demás que a ellas mismas, porque pues, personas, realmente mujeres, que no tienen ningún problema, a ver, ningún problema, no les es agradable, pero que no tienen ningún problema con su alopecia. Su pañuelo o no, hace calor, no quiero peluca, me pica, me molesta, no sé qué, no sé cuántos, y terminaban utilizando algún tipo de situación para con la peluca, con el pañuelo, para que los demás no se sintieran incómodos, porque sentía que el resto se sentían incómodos, no ellas mismas. Entonces estaban haciendo algo que no les hacía bien a ellas porque no era lo que elegían para acomodar a los demás, cuando a lo mejor no se hablaba. A lo mejor si uno hubiera podido decirme, a mí me pasa esto, y yo, el resto hubiera dicho, bueno, pues ningún problema, si a ti no te molesta, si a ti no te lastimas, si estás bien, pues estamos bien, aprendemos a estar así, ¿no? Eh, Luego, cuestiones más duras, ¿no? Como situaciones que se prolongan en el tiempo o procesos que son muy desgastantes para los cuidadores, que además uno sabe que quizás en muchas ocasiones no va a haber un desenlace curativo, sino que va a ser una situación en la que va a terminar con el fallecimiento del paciente. Entonces, esa parte de expresión que alguien pueda decir que necesito que se muera para poder recuperar mi vida es algo que es muy difícil de expresar, que genera una carga interna que es muy destructiva, porque además, ¿cómo voy a decir eso? Si quiero a la persona que está enferma, ¿no? Pero ¿cómo puedo ser tan egoísta? ¿Soy mala persona? No, estás haciendo una parte de supervivencia propia. No es que seas mala persona, no es que no puedas tener esos sentimientos y yo creo que hay que validarlos y es muy
impresionante cuando tienes personas que lo piensan, que lo sienten, que no lo dicen, pero sabes que está ahí, y cuando les puedes facilitar el camino para que lo digan, el nivel de desestrés propio es enorme. Y yo creo que tenemos que aprender a esas cosas, ¿no? Bueno, el resto, pues eso, compartir la angustia entre todos entre los sistemas hacen que incluso familias que a lo mejor no eran muy funcionales antes de llegar a esta situación de crisis, que incluso puedan aprender a serlo, ¿no? Todos sabemos que los patrones de comunicación que están distorsionados pues generan ira, culpa, que desestabilizan y que desestructuran hasta incluso los que eran funcionales, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Con los tiempos desacompasados entre el paciente y la familia o el sistema que cuida, que generan angustia, dolor y bueno, pero además hay cosas, como decíamos, ¿no? Que a lo mejor no se expresan, pero se reflejan en el lenguaje analógico. Entonces, bueno, no lo estás diciendo, pero se siente esa situación, ¿no? Esa carga emocional. Y bueno, hace tiempo, no me acuerdo en qué momento, escuché a Fabiola Cortés que decía que nosotros ayudábamos a los pacientes porque no nos asustábamos, ¿no? Y dije, bueno, claro, es la cosa más obvia del mundo, pero es una verdad como un templo. O sea, es cierto, nosotros les podemos ayudar porque no nos asustamos. La palabra cáncer sigue, por más que se intente revocar, sigue siendo una representación social muy dura, vinculada a la muerte, al dolor, a terapéuticas muy complicadas, dolorosas, mutilantes, etc. Entonces, tienes a alguien delante que no se está asustando con lo que te está pasando y que te puede acompañar sin morir con el acompañamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es algo que, aunque sea obvio, que tenemos que acordarnos todos los días de que eso es así, ¿no? Y bueno, también no nos asustamos porque tenemos una formación atrás, estamos entrenados para esto de alguna manera, aunque esto parezca muy como muy aséptico que estamos entrenados, pero en el fondo es así, podemos hacerlo porque estamos entrenados, ¿no? Y bueno, voy a hacer una defensa de la formación porque, bueno, igual que los defendemos que los psicooncólogos deben de estar formados y bien formados para trabajar con los pacientes, bueno, pues yo en mi otra patita de formación voy a hacer una defensa con el tema de la terapia familiar, ¿no? Bueno, los terapeutas de familia al final tenemos una formación de 4 años de posgrado y tenemos que tener una formación continuada para seguir pudiendo tener la acreditación como terapeutas de familia. Entonces, estaría estupendo que cuando vayamos a intervenir con las familias o con los sistemas de apoyo, que seamos conscientes de que estamos trabajando con un nivel de complejidad más. O sea, tenemos que estar formados en psico-oncología y tenemos que tener conciencia de que estamos trabajando con un sistema y, bajo mi punto de vista, claro, sería estupendo que además lo hicieran terapeutas familiares que estuvieran formados para ello, ¿no? Pero bueno, por muchas cuestiones, porque hay veces que, pues lo que os digo en el siguiente punto, ¿no? Cuidado con tocar lo que no necesitamos tocar para ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. O sea, lo que necesitamos en este momento es, tenemos un paciente que está transitando una crisis debido a un diagnóstico de cáncer, y lo que necesitamos es ayudarlo a transitar por el tratamiento, a que pueda finalizar el tratamiento en el caso de que sea un tratamiento curativo bien, y que si tiene un desenlace fatal, que lo podamos acompañar en eso. El resto de las cosas que hayan en ese sistema familiar y que no nos vayan a ayudar para ayudarle al paciente en su crisis oncológica no es de nuestra incumbencia. Hay veces que podemos ver cosas que nos impacten y cosas muy duras, pero tenemos que centrar bien qué es lo que queremos y cuál es nuestro objetivo. Porque, por ejemplo, podemos tener, no sé, varón, me da igual, 50 años, hospitalizado por un proceso oncológico y tiene una madre de 80 y pico de años. Y a la madre no le está acompañando, alguien está acompañando, pero viene su hermano con el que no tiene ningún tipo de relación, con el que no se habla desde hace años o que a lo mejor no le veía la cara desde hace años, a acompañar a la madre
para que la madre vea al hijo. Eh, Podemos entrar en la habitación de un hospital y notar que entre los hermanos se puede cortar el aire, ¿no? Pero ese no es nuestro problema. El hermano está trayendo a la mamá para que vea al hijo, con quien tiene una buena relación, con quien está haciendo un buen apoyo, y el otro puede desde irse a tomar un café si quiere, el tiempo que va a estar compartiendo la madre con el hijo, si considera que los puede dejar solos a ambos dos, que considera que hay una situación de dependencia o lo que sea, como para no dejarlo solo, pues a lo mejor está sentado en un sillón, en un rincón, con la tablet, con un móvil, con un libro, lo que sea, y no lo mira al paciente en ningún momento y no pasa nada. O sea, no entremos después y digamos, uy, ¿qué pasa con tu hermano? No. O sea, ¿qué queremos? Estar con el paciente, está la madre, hay un vínculo bonito, están un rato compartiendo y es algo que le favorece y que le hace bien, punto. Ahí se termina nuestro trabajo y nos vamos por otro lado, ¿no? Porque al final además tenemos que pensar eso, ¿no? Estamos trabajando con sistemas muy complejos. Si ya no hay una única forma de ver el cáncer y es algo que defendemos todo el tiempo, pues cuando tenemos más personas tenemos más situaciones, más perspectivas de vida diferentes, más opiniones, más consejos, más de todo. Entonces, centremos foco con lo que necesitemos, con lo que necesitamos y no nos desperdiguemos, que si no podemos hacer mucho más daño del que ya hay, ¿no? Eh, bueno, pues eso. ¿Para qué queremos este mundo relacional? Pues para aprovechar el potencial que puede tener para ayudarle al paciente, para ayudarnos a nosotros y para ayudar a todo el mundo, ¿no? Esto, el ejemplo de los bueyes y la carreta es algo muy fácil y muy gráfico. Tenemos como carreta, no sé, el proceso emocional o el acompañamiento de un paciente con cáncer, ¿vale? Tenemos al paciente, a la familia, a los amigos, a no sé qué. Si tenemos una carreta y todo el mundo va tirando para el lado que le da la gana y no hay orden ni concierto, lo único que va a ocurrir es que vamos a tener un montón de bueyes cansados, agotados, extenuados en algún momento y la carreta no se va a mover del sitio. Entonces, nuestro trabajo sería orientar a los bueyes todos en la misma dirección. Ya nos da igual que se miren, que no se miren, que se lleven, que no se lleven, pero que todos ayuden a tirar de la carreta en el mismo sentido. Con que no se pongan la zancadilla ya tenemos suficiente. O sea que ese sería nuestro trabajo si trabajamos con el mundo relacional del paciente, ¿no? Y bueno, realmente uno de mis maestros de psiconcología en Argentina, Marcelo Gato, él decía que muchas veces la experiencia del cáncer es una excusa estupenda para empezar un proceso de psicoterapia, ¿no? Yo le sumo que además en muchas ocasiones uno se da cuenta de que puede servir para unir y sanar vínculos y relaciones que estaban estropeadas y para hacer más fuertes y darnos cuenta de que podemos contar con gente que a lo mejor ni siquiera sabíamos que podíamos contar. Y eso es algo muy gratificante. Entonces volvemos a aquella situación de vamos a buscarle lo positivo, aunque esto no sea la forma en la que hubiéramos elegido que esto hubiera pasado, ¿no? Pues eso, para que la evolución sea mejor, para que también aprendan a manejarse tanto el paciente como el resto con el ambiente hospitalario, para que se atrevan a preguntar cosas. A veces los pacientes no se atreven, pero si están apoyados por el mundo relacional, en muchas ocasiones sí que se atreven. Pues eso, para lo de las consultas que se puedan levantar de la silla tranquilos y sin la menor cantidad de incertidumbre posible dentro de la situación y para generar pues eso, relaciones más sanas, funcionales y que sean satisfactorias, ¿no? Al final de todo, el plan es que entre todos intentemos que el trayecto se pueda transitar de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que yo quería contaros esta tarde. Y si tenéis ganas de contarme qué es lo que hacéis vosotros con el mundo que hay alrededor del paciente o cómo hacéis cuando no hay mundo alrededor del paciente, pues fenomenal. Y si no, pues nada. Esto es lo que yo os he querido compartir esta tarde. Olga, muchas gracias. Muchas Estaba gracias, deseando Olga. escucharte y, y he traído a la memoria mientras te escuchaba varios casos. Me ha gustado mucho esa frase o una traducción que me he hecho yo a mí misma
eso de que en un sistema complejo como es en una familia merece más la pena ser una mariposa que un elefante, ¿no? En una cristalería, ¿no? Eso es lo Total. que tú defiendes, ¿no? Ser más mariposa que Mm, elefante. mm. Em, Después de muchos años, eh, viendo la enfermedad y la crisis desde la perspectiva sistémica, he llegado a la conclusión de que muchas veces la enfermedad para la historia biográfica del paciente y para la historia biográfica de la familia, a veces la enfermedad eh, cumple, ¿no? Como se puede leer en ella, en esa crisis, como en cualquier otra crisis, se puede leer en ella como un movimiento eh, eh, que interrumpe la vida, la trayectoria vital, ¿no? Y esa interrupción puede ser vista como algo morfoestático, ¿no? Algo que necesita mantenerse, ¿no? Que cumple una función morfoestática o que cumple una función morfogenética, es decir, que exige, ¿no? Exige que haya un cambio relacional y mucha gente precisamente atravesando la enfermedad y saliendo de la crisis, reconfigura relaciones y toma decisiones importantes, ¿no? O cambia de trabajo, o se relaciona con la familia desde otra posición, o desde la red social también adopta perspectivas distintas, ¿no? O sea, como que a veces la enfermedad eh, puede ser utilizada, ¿no? Como una atalaya estupenda desde la que redefinir o reexaminar la trayectoria de vida, ¿no? Y que a De ciertos acuerdo. pacientes lo que les merece la pena es consolidar lo que ya tienen y a otros pacientes, sin embargo, esa revisión de la historia de vida lo que les sirve es para tomar pistas de los cambios que anhela hacer, ¿no? Y que el paréntesis, el parón de sus vidas les ayuda a vislumbrar por dónde tirar en el futuro, ¿no? Entonces, para eso, eh, sobre todo si la psicóloga va a estar tiempo con el paciente, no me parece mal, esto ya es una apreciación personal mía, no me parece mal eh, cuando el paciente pueda hacerle un planteamiento hipotético para ver si el paciente quiere utilizar eso, ¿no? Y quiere pasar a otra fase, ¿no? No ya solamente atravesar la crisis, comillas, eh, médica o biológica que le está aconteciendo por la enfermedad, sino la crisis también psicosocial, ¿no? O sociolaboral, ¿no? O afectiva familiar, que puede ser sanador echar un Mm, vistazo ahí. ¿Me explico? totalmente. Entonces, bueno, creo que a veces, pues, incluso siendo mariposa, una puede hacerle planteamientos al paciente sobre, bueno, y de qué más maneras, ¿no? Puede recibir una ayuda. Mm, ¿No? totalmente. Y O- además o- es que por más que uno pueda pasar así, como tú dices, como mariposa por encima, hay capas superpuestas de esto, ¿no? O sea, no necesariamente es que hay que entrar a fondo con nada, sino que pueden haber capas superpuestas que pueden ser en un principio algo muy sutil, pero que pueda dejar algo como bueno, pues al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer los psicoterapeutas? Abrir canales por los cuales los pacientes vean que tienen posibilidades, salidas diferentes y que puedan valorar un poco, ¿no? Como este camino, pienso que la consecuencia de esta decisión puede ser esta, pero que abran muchos canales. Para mí es la definición de inteligencia es eso, ¿no? Ver muchas posibilidades y valorar las consecuencias que pueden tener esos caminos diferentes. Luego, evidentemente, se acercará más a la realidad de lo que pase o de lo que no pase, pero yo creo que es así. Yo creo que es algo que les puede pasar a los pacientes y es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado. O sea, quiero decir, yo he tenido una persona a la que he querido muchísimo y que falleció de un cáncer feo y además con una edad temprana.
Y a mí en ese momento, sin ser el paciente, o sea, hice planteamientos vitales muy diferentes y muy diversos. Y un montón de cosas por las que me angustiaba antes o que les daba un peso específico pasaron a otra dimensión. Y no es que me tire el mundo por montera, pero sí hice cambios con respecto a mi posicionamiento, con muchas cosas, ¿no? Y creo que es algo que puede ser, el concepto de los chinos, ¿no? Con el tema de la crisis como oportunidad y peligro. Entonces, bueno, ya que es lo que decía Marcelo Gato, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno no elige, porque ya que vienen, vamos a ver qué podemos sacar de esto, ¿no? Y claro, ¿por qué no? Creo que es de ser inteligente en todos los planos, ¿no? En lo pragmático, en lo emocional, en todos los planos. Vamos a ver qué puedo sacar de esto, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. A ver, yo es una pregunta como mucho más directa, ¿eh? Más del Mira, día a día, ¿eh? Bueno, tengo un paro, sí, pero a ver, tú siempre por iniciativa o por presentación, ¿eh? Luego ya supongo que lo debes variar, depende de la respuesta de los pacientes y todo, pero tú de entrada siempre haces la terapéutica, haces tu intervención paciente y familia de entrada. no necesariamente, Nuria. Y además, lo que ocurre es que al final los sistémicos tenemos el sistema en la cabeza. Entonces, esté presente la familia o no esté presente la familia, siempre vemos la perspectiva desde la parte relacional. Entonces, Sí, tienes, vale, sí, sí, a tienes ver, relaciones con uno. No, no, sí, sí, no, no la esto hago. ya lo No, entiendo, ¿no? Porque es tú, igual que yo sí, tengo sí, sí, otra claro, línea, obviamente. mentalmente tienes esa línea, ¿no? Pero de Depende un cara a poco, recibirlos o tratarlos, siempre lo haces juntamente con depende. esa persona de soporte o de ayuda, ¿eh? Que digo familia refiriéndome a la persona que tú has Sí, dicho, ¿eh? sí, indistintamente. Y que puede Utilizamos ser el término vecino, familia vamos a decir porque es aquí que puede ser el vecino, ¿eh? El de el que soporte. uno vive, tal Sí, cual. Depende un poco de la circunstancia. Hay vale. pacientes que no requieren o que inician individualmente y después sumamos a alguien. O personas que vienen directamente. También pasa que viene la familia a veces y no viene el paciente. Esto también pasa. O sea, porque al final yo siempre creo que uno tiene que trabajar con quien sufre. No importa. Si es lo que llamamos en sistémica el paciente identificado, bien. Que no es el paciente identificado, pero el mundo relacional está sufriendo, que venga el mundo relacional. De hecho, la asociación es un poco enfocada en ese sentido. O sea, la asociación es para trabajar con las familias, con el mundo relacional y con el paciente. O sea, indistintamente. No importa quién venga y quién no venga. Un poco depende de cómo es la demanda y de cómo es la demanda y cómo ves una vez, si es una demanda individual, una vez cuando viene el paciente, ver qué es lo que crees que puede ayudar en este momento o en esta situación. Entonces, Si el paciente no quiere a nadie, uy, si no quiere a nadie, no quiere a nadie. aunque tú mentalmente tengas tu esquema, Claro, pero claro, no, claro, no quiere a nadie, no quiere a nadie. Eso no quiere decir que aunque no quiera que de una forma presente estén los otros alguienes, no sí, quiere decir que no se puedan trabajar cosas aunque no estén presentes, vale, ¿no? vale. Porque al final pueden haber situaciones que les resultan dificultosas y no quiere que la otra persona venga, pero sí podemos enseñarle a posicionarse en o a ver las cosas de una manera diferente como para que no le hagan daño. Yo siempre le digo a los pacientes, esto da igual que sean los oncológicos que no, mi paciente eres tú. Yo quien quiero que estés, si no vienen el resto, no. O sea, yo quien quiero que estés bien eres tú. Eh, si viene el otro, trabajaremos para todos, pero si vienes tú, mi objetivo es que tú tengas nivel de bienestar y que puedas aprender a contarte la historia en la forma en la que a ti no te haga daño. Y oye, si te pido que pongas la diapositiva de la soledad, ¿es mucho pedir? No, te pongo lo que quieras. No, te lo digo porque como manejamos esto así una vez ya. Claro, no, esta, Sí, ahí tienes. esta. A ver, que es que ahora lo he apuntado aquí y ahora no me acuerdo bien porque lo que te quería preguntar de la soledad. Lo he apuntado como a punto mío para preguntarte y ahora no me cuadra mucho con lo que es que me ha dado la sensación, Sí. pero claro, es una sensación, de que me decías algo así como que bueno, la sociedad siempre da procesos fisiológicos, esto sí, nos está emocional.
y que, no, que trabajabas la soledad o algo así. ¿Tú trabajas la soledad? No No. particularmente, pero creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, lo que yo os decía al principio, que esto es muy manido ya, que hay miles de estudios que vinculan un montón de emociones o un Sí, montón de evidente, sentimientos sí. con enfermedad física, ¿no? Entonces, sabemos que la soledad es algo que lastima mucho al estado físico de las personas, ¿no? Entonces, Pero aquí, ahora me acuerdo, perdona, que ahora me ha venido digo, eso. si retomamos, seguro que te sale. Ahora pero claro, la soledad, por mucho que la quieras trabajar, si la persona y su entorno pues tiene soledad buscada voluntariamente o por la situación le lleva, ¿cómo la ayudas tú en esa soledad? ¿Física o emocional? ¿Estamos hablando de la emocional? ¿Y la física? Es que la física a lo mejor es elegida y no hay ese sentimiento de soledad. Uno puede estar solo físicamente, Sí, y no no sentirse tener la solo. sensación de necesitar a Exacto, alguien. Entonces, exacto. es una Pero claro, soledad física. Hay otra si la soledad persona tiene emocional. una soledad Ujú, física o emocional, es igual. O sea, ujú. está solo, hablando así, Sí. y está solo por las situaciones que sean, a ver, Ujú. es una realidad. No sé, trabajar la soledad. Nuria, yo ayudo a la gente a cogerse de la mano y a acompañarse a sí misma, a hablar con una misma y a reflexionar qué es lo que una necesita, identificar las necesidades, con un diálogo interior para detectar si lo que quiere la persona es estar serena, estar tranquila, y si esa tranquilidad se la da la ausencia o la presencia Ya. de personas. Ya, Justo esto yo es, estoy en la consulta, acabo de despedir a una persona que ha vivido toda la vida con su hermana. Tiene 70 años. Dos mujeres que han vivido juntas toda la vida. Han trabajado en la misma organización y, y han sido amigas. Han funcionado realmente desde un punto de vista no solamente como hermanas, sino que han funcionado como pareja. Mm. Se han ido de vacaciones juntas y lo han hecho todo juntas. Eh, claro, esta mujer siente una soledad lacerante, ¿no? Claro. Y acabo de conocerla. Pero ella se ha quedado muy calmada cuando yo le he abierto la posibilidad de tener una conversación y un contacto y una presencia y un diálogo con ella misma que no tiene costumbre de tener, lógicamente, porque el ecosistema donde vivía no había permitido que esa facultad y esa competencia se desarrollara, pero que ahora que el ecosistema lo exigía, realmente ella iba a tener que aprender a acompañarse a sí misma y a llevarse de la mano. bueno, entonces estamos hablando lo mismo con palabras diferentes. O Ujú. sea, estamos Probablemente, pensando claro, lo mismo, pero con palabras Sí, claro, diferentes. claro. Vale, claro, ya está. claro. Porque hay veces que es verdad que es una incapaz, o sea, que es una algo literal, no hay con quién o no hay, o sea, o la gente que tienes alrededor no te acompaña. O sea, es lo que decía, es muy solo sentirse solo cuando uno está acompañado físicamente de personas. Entonces, poder definir un poco qué es lo que uno quiere, qué es lo que no quiere Estamos y de acuerdo aprender. porque estamos hablando de lo mismo con Claro, palabras no claro, sí, sí, obvio. diferentes. Yo quiero decir una cosa, si estáis, dos cosas. Una es que la red de apoyo es importantísima para la psicología y psiconcología, yo siempre la exploro. Y a veces lo que yo veo, sobre todo en los grupos de cáncer de mama, que al final nos reímos, porque digo, hoy toca aquelarre de maridos, que no sé si es por la enfermedad, que me ha gustado mucho lo de Gato, que yo lo conozco, Marcelo Gato, Es de muy que a bueno. veces es el pretexto para empezar terapia, ¿no? Es decir, mucha gente, yo siempre les digo a mis alumnos, la gente no nace el día que le diagnostican el cáncer, ¿no? Entonces se encuentran en ese momento y reflexionan. Pero lo que yo veo es también, y digo, tengo que decirlo porque yo tengo grupos de próstata, de mama, de colon, de familia, y sobre todo lo veo en mujeres, un grado, y ahora como todas somos mujeres, pues vamos a decir que no, pero lo siento, pero yo tengo que no tener prejuicios, como has dicho muy bien antes, que a veces cuesta, pero y veo en las mujeres en general un grado
de exigencia y de expectativas tan elevado y tan concreto, o sea, esperar que el último día de la radioterapia tu marido aparezca, cuando tú le has dicho no me acompañes porque yo quiero llevar esto sola. Uy, pero el día que acabé podría haber venido con un ramo de flores. Esto es una anécdota, o sea, un día tomaré nota. Es decir, estoy esperando cosas o sea, le estoy como poniendo a prueba, ¿no? Es como les digo, bueno, yo tengo un pequeño libro que escribí, que Nubia y Carmen lo tienen, que es como muy práctico, y le digo el síndrome de la lupa, digo, es que vais con una lupa. O sea, estáis ampliando vuestra valoración de lo que mi marido, hablo de pareja ahora, tiene que hacer por mí. Lo que yo exactamente, o sea, no solamente a nivel emocional, sino a nivel de detalles, que, bueno, al final no lo tomas con humor y ellas se ríen, pero les digo, venga, empieza aquel arre de maridos. Y el día, y no me di, o sea, yo le he dicho a mi marido que no me acompañe, porque yo creo que soy fuerte y sola, pero estaba segura de que el día que acabara haría algo especial y aparecería, bueno, el marido tú le despediste que no viniera y no ha venido. Como esto tengo tantas anécdotas, llevo años y en los grupos de familiares, maridos que te dicen, es que no sé qué hacer, porque si le hablo del tema me dice que ya está bien, que es lo recuerdo, si no le hablo del tema, que eres muy frío. Yo es que rompo siempre una lanza a favor de la familia, porque a veces veo pacientes como muy exigentes, como muy, no analizando como todo lo que Ambivalentes, hace, ¿no? ¿eh? Ambivalentes, Muy ambivalentes. ambivalente, es decir, no Claro. hagas, pero haz lo que yo espero. Mira, Tania, Hombre, esto es... mira, yo supongo que Carmen, me voy a tirar a la piscina, supongo que Carmen se estaba riendo porque esto, en terapia familiar, es algo que tiene un nombre muy sencillo, se llama comunicación doble vincular, es decir, yo te digo una cosa, pero espero que hagas otra. Claro, Y esto es, vamos, claro, bueno, y como pasa en el terapia ABC, sexual, él es debería el adivinar lo que me ABC de la gusta, ¿no? terapia Como familiar siempre. sistémica. Es así, Pero esto ¿no? es O más sea, sencillo, Olga, sí, 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 en terapia sí, sexual igual, siempre lo mismo. decimos, él o ella no sabe exactamente lo que tú quieres en cada uno y debería adivinártelo, sí. O Lectura no. de pensamiento no tenemos, bola de cristal no tenemos, Y no la otra funciona. cosa, ya yendo a lo práctico, yo tengo la suerte o la desgracia, porque también me ha hecho sufrir en otros aspectos, de haber estado en todas las piezas del ajedrez. O sea, he estado en un centro de asistencia primaria, estoy en una fundación, en un hospital, en clínica privada. Entonces, eh, cuando decías esto de presentarte diciendo, nosotros vamos a estar aquí, vamos a hacer todo lo posible, pero me ha gustado, ¿no? El no hacer la pregunta cerrada, pero yo me temo que en la sanidad pública que Sí, yo ya lo conozco sé. esto es imposible. Además, que casi que obligan al familiar, si lo hay, a que venga a pasar la noche y a vigilar, ¿sabes? Me refiero que está muy bien, pero Sí, que sí, sí. a la Yo por eso, práctica yo por eso he lo veo dicho que eso complicado. sería lo ideal. O sea, Mm. eso sería lo maravilloso. Que bueno, pues que pudiera existir esa opción. Ya Pero sé, aquí ya lo he dicen, dicho se tiene que quedar alguien ya por lo la he dicho, noche, ¿eh? Dicen las enfermeras, aquí no me vengáis, lo he aquí se dicho. tiene que quedar alguien esta noche. Sí, sí, De hecho, sí. a mi marido, cuando lo operaron de una hernia, o sea, no me dieron opción, tuve que quedar, que ya me quedaba a gusto, pero me refiero que no Que sí, que es que como sí. que te tienes que quedar, vamos, que no hay dinero para que haya más que dos enfermeras en planta de noche y no vamos a, no, pero que lo digo porque siempre hay que mirar también esta parte Yo de la ya, realidad. ya he dicho que sabía que esto era como que sería lo ideal. Yo no pierdo la ilusión que a lo mejor alguna vez eso pueda ocurrir y que pueda ser así. Entonces, pues uno lo plantea. Pero bueno, que Claro, si no, sería lo que ideal, tengamos muchas cosas serían lo ideal. claro, esa idea de que eso sería lo ideal, pero que no hagamos lo otro, que sí sabemos que no ¿Sí? está bien, ¿no? O que podemos hacer daño. Esto Mm. es lo Yo lo que único. veo es que a veces, ahora que vienen vacaciones, por ejemplo, que hay una especie de estrés comunitario, o sea, tremendo, a nivel de médicos, las familias muchas veces les molestan, ¿sabes? No es como, ay, me ha pedido esto, hoy me ha dicho que le diga, oye, es que sé qué pesados, que se han creído y no se dan cuenta que se está muriendo y sí que se dan cuenta, ¿sabes? Es como también ya no a nivel psicológico, sino el médico a veces parece
que la familia es como una barrera, ¿no? Para ir rápido como tienen que ir y todo esto. Ahora hablo otra vez de la pública, que por suerte tenemos otros espacios de trabajo donde podemos estar más calma y más tiempo y más tranquilidad, ¿no? Porque aquí, bueno, yo al menos en el hospital, el dar hora muy a menudo es como imposible. Es como tienes que ir muy a la práctica, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me parece imprescindible el enfoque, como decías tú, aunque no estén, Están. ¿no? El hecho de que no estés, como les digo a mis alumnos, hay gente que dice, me gustaría parecerme a mi madre, y gente que te dice, no me gustaría parecerme a mi madre. Para ese también es importante su madre en contra, o sea, es el modelo que, Totalmente. o sea, siempre es las relaciones Totalmente. muy importantes y los pacientes las llevan, aunque sea por decepciones o por expectativas o por... Sí. Bueno, no sé si hay ninguna otra pregunta. Tenemos a Mai, que no hemos escuchado ni Que nos visto, escucha. pero bueno, esperamos que le haya gustado. Y muchas gracias, Olga. Muchísimas A gracias. vosotros. A Porque vosotros. Gracias, Olga. estas A actividades Pronto. nos ayudan a promover. Aunque hemos sido pocas, yo creo que hemos sido de calidad. Eso no lo dudamos. Desde luego. Además, como va a quedar para todo el tiempo, pues nada, luego si Sí, alguien yo creo lo puede también que es la consultar, época, pues porque a ya mí está. más gente me ha dicho que Sí, vendría, yo qué sé. sí, A sí, sí. veces haces algo, cuando lo hizo Yolanda, hay gente que no pudo entrar, Mm. otro de repente Sí, no sabes por qué viene muchísima gente, Que pero mañana se te acaban las escuelas, no dudéis esto. Mañana se acaban las escuelas y la gente ya está un poco nerviosa. de también, vacaciones. Yo hoy lo he notado en también, el hospital, ¿eh? Aunque no lo Claro, creáis, se ha notado, ¿eh? claro. Sí, sí. Todo el yo el año pasado, dinamismo sí, y decir gente que no podían porque mañana se acaban las escuelas, los abuelos porque tienen que ir a buscar a los nietos, o sea, es un día mm, de un poco complicado, aunque sea muy así, muy bueno, pero se tenía que terrenal. hacer, Y se ha ya está. hecho y muchas gracias porque nos ayuda, ¿no? Estos Gracias webinars a vosotras. a Gracias a hacer. vosotros. Bueno, Venga, pues pues hasta gracias, Olga, pronto. estamos en contacto. Yo lo paro Seguimos viéndonos. y en algún momento de mi vida lo voy a editar con mi hermano Exacto. y se colgará en el YouTube, que tengo pendiente aún el otro, pero es que no me da la vida, hija. Estupendo. Bueno, Vale, pues gracias. hasta pronto. Gracias. Adiós.